Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje 7, primer y segundo grado de secundaria. Identificamos las edades de un grupo de alumnos para promover acciones contra la anemia. Bien, vamos a ver la situación de qué se trata. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias donde se averigua sobre la edad de un grupo de estudiantes de la institución educativa Cerro Blanco. Vamos a analizar la tabla. Acá nos están diciendo que la variable es la edad en años, 11, 12, 13 y 14 años. Ya saben que es la frecuencia absoluta, pero nos están dando solamente algunas frecuencias absolutas, más no todas. Por lo tanto, tampoco sabemos en forma directa cuántos alumnos son en total, aunque por acá me están diciendo 80 alumnos, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá me están diciendo que hay 8 alumnos de 11 años, hay 14 alumnos de 13 años, pero no sé cuántos alumnos serán de 12 y cuántos de 14. Por acá también me están dando una frecuencia. Recuerda que esto es la frecuencia relativa y tiene su formulita, ¿no? Y estos son por lo general decimales menores que 1. Acá me están dando 0,20. Y bueno, y por acá tengo la porcentual que no me dan ningún valor. Nos están diciendo por acá, para promover campañas de buena alimentación para evitar la anemia, un grupo de alumnos de primero y segundo de dicha institución elabora la tabla señalada, la que hemos analizado, pero solo coloca algunos datos en sus frecuencias. Por eso es que algunos datos nada más tiene. Ojo que esta es la frecuencia absoluta, cantidad de alumnos, esta es la frecuencia relativa y esta es la relativa porcentual. Si se sabe que se entrevistaron a 80 alumnos, este dato nos va a ayudar bastante, porque se sobreentiende que todos los casilleros acá debe darnos 80, pero tenemos solamente 2, habrá que identificar o determinar cuántos serían los otros 2 casilleros desconocidos, ¿no? Conteste, ¿cuál es la media aritmética de las edades? ¿Cuál es la edad más frecuente? ¿Y qué edad tiene el 50% inferior de los datos? Aquí voy a adelantar algo para ya no detenerme a explicar más adelante. Bueno, para la primera pregunta, lógicamente que tendremos que nosotros determinar la media aritmética o el promedio aritmético. Tiene su fórmula. Cuando nos dicen cuál es la edad más frecuente, yo tengo que determinar cuál es la moda. Y para hallar la moda, hay una pequeña propiedad que la moda es, digamos, aquella edad que tiene mayor frecuencia, pero todavía no sé cuántas, ¿no? Frecuencia absoluta, ¿no? Pero todavía no sé cuántos serán los otros 2 frecuencias que faltan. Entonces, el que tiene la mayor frecuencia sería la moda, ¿no? Entonces, vamos a suponer que 14 años tiene el mayor número de datos, entonces será 14, pero no sabemos todavía, ¿no? ¿Y qué edad tiene el 50% inferior de los datos? Bien. La media aritmética que divide al 50% superior y al 50% inferior, la medida, de tendencia central, es la mediana. La mediana es la que determina el 50% inferior y el 50% superior. Entonces, para la pregunta 3 habrá que hallar la mediana. Bueno, vamos a ver por aquí a desarrollar. Comprendemos primero la situación, qué tipo de variable estadística se está estudiando. Bueno, la edad, ¿no? La edad se está estudiando y la edad es una variable cuantitativa. En este caso la vamos a determinar como cuantitativa discreta, ¿ya? Porque hay continua, por lo que las edades se dan en números enteros. Bueno, ¿qué tipo de frecuencia se registra en la tabla? En la tabla se registra la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, lo que te había dicho. ¿Cuántos son los datos observados? Son 80, porque nos están diciendo que hay 80 alumnos. ¿Cómo podría llenar las frecuencias absolutas que faltan? Bueno, por ahí te doy una idea. Vamos a verlo en la solución. ¿Y qué pide hallar la situación? Bueno, ya para no redundar, ¿no? Para no redundar, ya habíamos leído lo que pide hallar la situación. Vamos a ver. Planteamos la estrategia. Primero vamos a determinar cuántos alumnos son de 12 años. Para ello debes utilizar el valor 0,20. Mira. No sé si te diste cuenta que en la tabla había una frecuencia relativa que era 0,20, pero toda frecuencia relativa se saca con la división de su propia frecuencia que desconocemos entre el total de datos. ¿Ya? Entonces hay que recordar que la frecuencia relativa es la razón geométrica, ¿no? Porque es una división de la frecuencia absoluta de cada intervalo con su número total de datos. Entonces, profesor, esa frecuencia absoluta nos están dando que es 0,20.
Entonces si yo quiero reemplazar los datos, entonces 0,20 es igual a la frecuencia 2 de la posición del intervalo 2 o de la clase 2, bueno, no son intervalos, de la clase 2, ¿no? O sea, el segundo valor de las frecuencias absolutas, entre 80, porque 80 es el total de datos. 80 pasa a multiplicar a 0,20 y me da que ese F2 sería 0,20 por 80, 16. Ah, ya, profesor, ¿quiere decir que ese valor desconocido es 16? Claro que sí, es 16. Entonces, mira, vamos al inicio de la situación. Mira, este ya sería 16, ¿no? Esto es lo que hemos hallado, que es 16. Entonces, 8 más 16 más 14, ya tendríamos la suma de estos tres. ¿Cuánto faltaría para que complete 80? Fácil, ¿no? Lo sacamos por una simple resta. Vamos a ver. Estábamos por aquí. Correcto. Entonces, una vez hallado la cantidad de niños que tienen 12 años, determina la cantidad de niños que tienen 14 años, que es la última frecuencia, haciendo una simple resta o suma. Recuerda que tienes un total de 80 niños, ¿no? Entonces, profesor, 8 más 16 más 14, más la última clase, ¿no? La última frecuencia de la clase que me falta, que es la frecuencia 4, es igual a 80. Aquí 16 más 14 es 30, 38, creo que sería 42. Ajá, F4 es igual a 42. Bueno, presentamos la tabla completa, ahora sí. Ya tenemos este valor que era 16, que lo hemos sacado con esto. Esto que sería 42, ¿no? 42. Mira, si quieres verifica, todo te tiene que dar 40. Todo te tiene que dar 80, ¿no? 80. Todos los datos suman 80. Ahora sí, podemos sacar las frecuencias absolutas, ¿no? Para llenar toda la tabla podemos sacar las frecuencias, relativas que faltan, las relativas que faltan. Bueno, por ejemplo, yo quiero sacar esta relativa, divido siempre su fórmula para sacar estos valores. Divido 8 entre el total de datos, o sea, divido su propia frecuencia absoluta entre el total de datos. 8 entre 80. Bueno, pongo H1 porque sería de la clase 1, ¿no? Aquí. 8 entre 80, 0,1 en realidad te da, pero lo voy a completar con dos decimales, que sería 0,10, que es equivalente. Bueno, el de acá ya está. Bueno, acá sería 14 entre 80, ¿no? 14 entre 80 para la clase 3 sería 0,175. Y aquí sería 42 entre 80, ¿no? 42 entre 80 sería 0,525. Entonces colocamos estos valores aquí que faltan, ahí están. Y luego los porcentajes o la frecuencia relativa porcentual es multiplicar por 100 cada uno de estos valores. Para multiplicar por 100 corremos 2 lugares a la derecha. Por ejemplo, la coma decimal, pues, y nos quedaría acá, por ejemplo, 10%. Acá 20%, no hay problema ahí. Acá 2 lugares sería 17,5% y acá 52,5%. Recuerda que todas las frecuencias absolutas, todas tienen que sumar exactamente 1. Y todas las porcentuales tienen que sumar 100%. Determinamos lo que pide la situación. Recuerda que nos pide la media aritmética de las edades, pero la media aritmética, digamos, cuando hay datos repetidos, hay una fórmula que es la sumatoria de los productos de cada frecuencia absoluta por su, por su dato, por su valor, digamos, de la clase, ¿no? De la clase, digamos, de la marca, no de la marca de clases, sino esto nos da a entender que es la multiplicación de la frecuencia absoluta con su propia clase de la variable. Recuerda que hay clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 sería 11 años, la clase 2 sería 12 años, la clase 3 13 años y la clase 4 14 años. Entonces, a ver, si retrocedo un poquito acá. O sea, lo que vas a hacer es multiplicar 8 por 11, 88, luego 16 por 12, luego 14 por 13 y luego 42 por 14. Sumas esos productos y a todo lo divides entre 80. Eso es lo que nos da a entender acá la fórmula. Ahí está. Entonces multiplicamos, luego sumamos todos estos productos, lo divides entre 80 y nos va a dar 13,125. O sea, quiere decir que 13,1 aproximadamente, si lo redondeamos a una cifra decimal, es el promedio de edades de todas las personas. Y si lo quieres redondear al entero, ponle 13 años, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es la edad más frecuente? La edad más frecuente tienes que tú determinar la moda, pero retrocedo por acá.
Para que tú determines la moda nos fijamos quién tiene la mayor frecuencia. Acá está la mayor frecuencia. ¿A qué edad le corresponde? 14. No vayas a decir que la moda es 42. Muchos alumnos se confunden. Claro, ellos dicen, ya sé que es la mayor frecuencia, 42. Profesor, la moda es 42. No. Recuerda que la variable son edades. Y esto, de aquí sacas tú la media. Y de aquí sacas tú toda la medida de tendencia central. Entonces, tú dices, ¿quién tiene la mayor frecuencia? Aquí, 42 años. Quiere decir, 42 niños. Quiere decir que hay 42 niños con 14 años de edad. Siempre esto tienen que interpretarlo ustedes. Hay 14 niños con 13 años de edad. Hay 16 niños con 12 años de edad. Entonces aquí hay 42 niños con 14 años. Entonces la moda, o sea, lo más frecuente es 14 años. Por eso es que la moda sería 14 años. ¿Ya? Listo, entonces, a ver, ¿por dónde íbamos? Por acá, ya la moda. Ya te expliqué que la moda es 14 años. ¿Y qué edad tiene el 50% inferior de los datos? A ver, míralo. Bueno, tú puedes leer el concepto, acá yo te lo voy a explicar, cómo haya la mediana. Para que haya la mediana, divides a los datos entre 2. Por ejemplo, la cantidad de datos es 80. 80 entre 2 es 40. Y te ubicas hasta dónde va el dato 40. Ubica hasta dónde va el dato 40. Hasta aquí hay 8. 8 más 16, hasta aquí hay 24. 24 más 14, 24, 28, 38. ¿No? Claro, 24 más 14, 38. Bueno, todavía. Entonces el dato 38, a partir del dato 39 hasta el dato 80 están aquí. Entonces a mí me interesa el dato que es igual al valor de la mitad de los datos. Recuerda que el total de datos es 80. Yo quiero el dato de posición 40. Entonces está aquí. Aquí está. Aquí está. Entonces el dato 40, el dato de posición 40 está aquí y su edad es 14. Entonces cuando hay un número par, digamos par de datos, tú vas a tomar el dato que corresponde a la mitad, que es 40, más el sucesivo, que sería 41. Pero profesor, no hay problema, el dato 40 tiene 14 años y el dato 41 también está acá metido, entonces tiene 14 años. Y lo que vas a hacer es promediar ambos valores, pero el promedio de dos números iguales es el mismo número, porque 14 más 14 entre 2 es 14, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando se tiene un número par de datos, la mediana, acá se tiene un número par de datos, pues que es 80, la mediana será igual a la semisuma de los dos términos centrales. Yo te digo, ¿cuáles son los dos términos centrales si ya sabes que hay 80 datos? Pues el dato 41 y el dato 42, pues, ¿no? Claro, porque cuando es una cantidad par de datos vas a encontrar dos centrales. Yo te digo, a ver, escribe los números desde el 1 al 6. No vas a encontrar un número central, porque hay 6 números. Encontrarás dos números centrales. Pero si yo te digo, escribe los números del 1 al 5, ahí sí hay un solo número central, que es el 3. El que queda en medio es el 3, ahí sí hay uno. Eso por lo que hay 5 números, por lo que hay una cantidad impar de datos, ¿no? Muy bien, entonces ya identificando pues que es la posición 40, como te lo explico acá, hay posición 41. Entonces ya sabes que la posición 40 y 41 tienen 14 años, ¿no? El niño que se posiciona en la posición 40 y 41 tienen 14 años ambos. El promedio sería 14 años, entonces la mediana es 14 años. Así que ya podemos por acá hacer la reflexión. Pero profesor, recuerde de que me dijeron a mí aquí que en la pregunta 3, ¿qué edad tiene el 50% inferior de los datos? Como la mediana te ha salido 14 años, tú dices que el 50% menor o igual tiene 14 años. ¿Ya? Porque recuerda que la mediana divide al conjunto de datos en el 50% mayor y en el 50% menor. Si se logró gestionar que reciban charlas nutricionales para evitar la anemia solo adolescentes mayores de 13 años, ¿qué porcentaje de adolescentes recibirá estas charlas? Entonces, para contestar esta primera pregunta, ¿no? De que quiénes van a recibir las charlas nutricionales, solamente adolescentes mayores a 13 años, solamente adolescentes mayores a 13 años. ¿Qué porcentaje serán esos que reciban esas charlas? Entonces los mayores a 13 años son los que tienen 14 años, pues no ves que ya no hay más adolescentes más de 13 años, ¿no?
solamente los de 14. Entonces sería el 52,5% que representan todos los de 14, ¿no? Entonces, si son adolescentes mayores a 13 años, entonces en tanto por ciento que recibirá estas charlas son el 52,5%, ¿no? Si la variable hubiera sido cualitativa, ¿sería posible determinar la media? Mira, ¿cuándo nosotros determinamos la media aritmética? Cuando la variable es cuantitativa, es decir, son números. Claro, acá por lo que me han dicho que las edades son años y los años se representan con números. Pero si por ejemplo me hubieran dicho, a ver, ¿qué canal de televisión ven más los niños? Por ejemplo, Canal 2, A ver, es decir, diciéndolo de repente en letras. O para no complicarlos mucho, por ejemplo, ¿qué marca de leche toman los adolescentes? Alguien diría Gloria, Ideal, qué sé yo, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Tantas marcas de leche que hay. Leche que a veces no son leche. Entonces, esos son letras, ¿no? O de repente yo digo, qué tipo de profesión o qué cursos les gusta. De repente algunos me van a decir matemática, otros me van a decir comunicación, otros me van a decir arte, otros me van a decir educación física. Entonces, yo te digo, ¿puedes hallar la media aritmética de esas palabras? No. La media aritmética solamente se halla para valores que son cuantitativos, o sea, números. Entonces, la media aritmética es posible solamente calcularla en variables cuantitativas. Cuando la variable es cualitativa, no se puede calcular, pues. No se puede calcular. Solamente la moda, nada más. Es más, ¿no? Cuando la variable es cualitativa, o sea, palabras o letras, cualidades, propiedades, solamente se puede calcular la moda. No se puede calcular ni la media ni la mediana. Bueno, como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te notifique de nuestras publicaciones y lógicamente no te pierdas de ninguno. Bueno, por acá algunas situaciones complementarias que ayudan siempre a reforzar los conocimientos. Calcule la media aritmética en una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Miren, es bueno darle a los alumnos, sobre todo para las evaluaciones censales, ¿no? El alumno está acostumbrado a ver columnas, así como hemos visto en la tabla de la situación, pero de repente, ¿por qué no le damos en filas, no? Mira, está acostumbrado en ver en columnas que acá le den el XI, acá le den el FI, acá el HI, acá el HI porcentual, pero cuando cambiamos las filas por columnas, así como está aquí, ya el alumno un poquito que comienza a confundirse. Entonces no tienen por qué hacer eso, porque podemos nosotros trabajar con filas y columnas. Eso no hay problema. Por ejemplo, acá me están dando el XI, que son la variable, ¿no? Y estas son las clases de la variable, ¿no? ¿Qué serán? No nos están dando, pues nos están dando números, de repente representan edades, kilogramos, qué sé yo. Y este es el FI, o sea, la cantidad de datos que hay, que tienen estos tipos de clase. Por ejemplo, si estas son personas y estos son kilogramos, entonces yo por ejemplo diría, hay 5 personas con 61 kilogramos. Hay 18 personas que tienen 64 kilogramos y así, ¿no? Claro, entender de que esto es la cantidad de datos observados y entender que estos son las clases de la variable. Esto es esto. ¿Ya? Lo que la variable es cuantitativa. Muy bien, entonces, ¿qué me piden? ¿Qué me pide? A ver, calcular la media. Para calcular la media yo tendría que tener la cantidad de datos que lo saco de aquí, más no de acá, que por mi experiencia, como yo enseño, los alumnos a veces se confunden y suman acá. No, el total de datos es la frecuencia absoluta. Tú lo determinas ahí. Sumamos 5 más 18 más 42 más 27 más 8. Eso nos va a dar exactamente 100. Entonces, para calcular la media aritmética ya habíamos dado una fórmula que es multiplicar cada frecuencia absoluta por su, digamos, tipo de variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 por 61, luego 18 por 64 y así hasta 8 por 73. Y todos esos productos los sumas y lo divides entre el total de datos que es 100. Esa es la fórmula, ¿no? Muy bien, entonces por acá haciéndote recordar, ahí está. Bueno, te voy a dar los productos. 5 por 61, aquí es 305, 18 por 64 es 1152 y así hasta 8 por 73 que es 584.
todo lo sumas arriba, ahí te lo dejo para que verifiques, déjame el comentario si es que hay un error ahí en el video, entre 100. Bueno, eso va a dar, bueno, y la división entre 100 es fácil, ¿no? La coma decimal que en un entero está afuera corre 2 lugares a la izquierda, sería 67,45. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí, ¿no? En este problemita? La media. Bueno, esa sería la respuesta. Vamos al problema número 2. En el problema número 2 nos dicen: el director de un colegio clasifica por edades a un grupo de alumnos. Bueno, acá sí la edad y acá la frecuencia. Hay 6 alumnos que tienen 14 años, hay 8 alumnos que tienen 15. Bueno, el total de alumnos es 32. Suma 6 más 8 más 12 más 6. Te están ayudando dando el total. Se tienen las afirmaciones. La mediana y moda tienen el mismo valor. La media es menor que 15. En el grupo observado hay 14 alumnos que tienen menos de 16 años. Ya, vamos a analizar, digamos, cada uno de los ítems. Entonces, en el ítem 1 y en el ítem 2 están mencionando media, moda y mediana. Entonces tengo que hallar las 3 medidas de tendencia central. A ver, hallando la media. La media ya sabes cómo se halla. Multiplicas estos dos valores y todo lo divides y lo sumas y todo eso lo divides entre 32. Ya hemos hablado de eso. Ya, ahí está, 6 por 14, 84, 8 por 15, 120 y así. Sumas todos los productos de arriba y lo divides entre 32. Eso nos va a dar 15,56. Verifícalo. Ahora, profesor, la mediana. A ver, la mediana, ¿cómo sería? A ver, te lo repito. Como hay 32 datos, es un número par, entonces quiere decir que hay 2 datos centrales. A mí me interesan los 2 datos que están en el centro. Profesor, ¿y qué posición tienen? Como hay 32 datos, tú divides mentalmente 32 entre 2 es 16. Entonces a ti te interesa la posición 16 y 17. Extrae esos datos y sácales la media aritmética. La posición 16, hasta acá hay 6. Hasta acá hay 14, porque 6 más 8, 14. Ah, ya. 14, hasta acá hay 26 datos. Entonces el dato 16 y el dato 17 están acá y ambos tienen el mismo valor, que sería 16 años. Entonces el dato 16, el dato observado 16 o la persona de posición 16 y la persona de posición 17, ambos tienen 16 años. Por lo tanto, 16, a ver, ¿es cierto? Claro, cierto, tienen ambos 16 años. 16 más 16 es 32 entre 16, ¿no? Ahora la moda, profesor, la moda, a ver quién tiene mayor frecuencia. No vayas a decir 32, ¿quién tiene la mayor frecuencia aquí? 12 es la mayor frecuencia, le corresponde 16 años. Entonces la moda es 16 años. Bien. Vamos a ver verdadero o falso. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la mediana y la moda tienen el mismo valor. Mira la mediana, 16, mira la moda, 16. ¿La media es menor que 15? Falso, la media es mayor que 15 porque nos ha dado 15,56. En el grupo observado hay 14 alumnos que tienen menos de 16 años. Los que tienen menos de 16 años son los que tienen 14 y 15. ¿Será cierto que los alumnos que tienen 14 y 15 suman 14 alumnos? A ver, 6 más 8, 14. Cierto, es verdadero. Es verdadero. Entonces esa sería la respuesta. Verdadero, falso, verdadero. Respuesta E. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la EDA número 8 porque hasta aquí culminamos. Chao.